El miércoles pasado en la sesión técnica tuve la oportunidad de, terminando la jornada, dar algunos elementos sobresalientes de la plataforma, sobre todo en los cambios que han surgido con la nueva versión. Estaba haciendo un sondeo de las personas que han venido el miércoles y John obviamente estuvo el miércoles, entonces creo que vas a ver algunos elementos repetidos acá. Y otros, digamos, más integrantes que sí nos permiten ver un uso de la plataforma en un flujo de trabajo específico, que es el de operaciones de campo. Entonces, para ese flujo específico me acompaña Diego Triviño, quien es coordinador técnico del semillero de innovación geográfica. Junto con él pues lideramos todo el proceso en el semillero y pues él nos va a comentar un poco más a fondo del flujo de trabajo de captura de información en campo. Entonces he modificado el contenido de la presentación. Vamos a abordar dos temas, algunos patrones y recomendaciones para la implementación de la plataforma ArcGIS y vamos a ver una estrategia de aplicaciones. Aquí teníamos planteada una demo, pero pues en vista de las circunstancias pues vamos a ver la demostración y Diego nos va a ayudar con la explicación del flujo de trabajo. Como bien hemos visto durante las charlas de ayer, las discusiones que tuvimos el día de ayer, los sistemas de información geográfica y sobre todo la plataforma ArcGIS ha sufrido una transformación y una evolución radical, por así decirlo, pasando de elementos considerados como solamente registro de información geográfica, sistemas de registro. Estamos aquí hablando de conjuntos de datos dispersos y después centralizados en una base de datos, específicamente en la plataforma ArcGIS, utilizando un producto que se llama ArcGIS for Server, ¿sí? Luego, estos sistemas de información, con todo el paradigma y la evolución de las tecnologías de la información, específicamente Internet, y una estrategia de aplicaciones que en este momento tiene la plataforma ArcGIS, evolucionó un concepto que es el que nosotros denominamos el de portal. Este portal nos permite trabajar ya no con elementos que están persistidos en una base de datos y publicados por un servidor. Ya no estamos trabajando con una arquitectura lineal de servidor, sino estamos trabajando con una plataforma colaborativa que me permite centralizar la información y descentralizar las funcionalidades que provee dicho portal. De esa manera es como llegamos a un concepto de un sistema de vinculación o de participación de todos los interesados que estén alrededor y que giren en torno al sistema de información geográfica. Estamos hablando de todos los miembros de una organización, de todos los clientes que yo como partner, como consultor, esté abordando con la implementación que estoy haciendo del sistema de información geográfica, y también estoy considerando a la comunidad. Dentro de las aplicaciones que tenemos acá, en esta capa superior de la arquitectura conceptual de la plataforma, también consideramos aplicaciones de vinculación de la ciudadanía, como son el portal de datos abiertos, que una organización puede desplegar su portal de datos abiertos de manera paralela con su ArcGIS Online o con su portal por ArcGIS. Y también tenemos otras aplicaciones aquí que están alineadas hacia el concepto de crowdsourcing. Entonces, herramientas que le permiten a la ciudadanía reportar hechos, reportar sucesos que de una u otra manera afectan a la comunidad, y estas aplicaciones se complementan con otras que son la de administración de esos reportes para poderle hacer seguimiento y en últimas reportar a la autoridad competente para que tome una decisión. El siguiente paso es la evolución de este sistema de vinculación o de este System of Engagement, que es donde digamos que los sistemas de información y las tecnologías se mueven en este momento. Para ArcGIS la plataforma va un poco más allá. Entonces en este momento ya no hablamos de un System of Engagement, sino hablamos de un System of Insights, un sistema que nos permite ir más a fondo de la información, poder descubrir unos patrones que con las herramientas que teníamos anteriormente no se podían hacer, y es así como podemos sacarle más valor a nuestra información y generar productos de más valor hacia nuestros clientes. Estos patrones de sistema abarcan los usos comunes o los patrones de uso común de nuestros sistemas de información geográfica de la plataforma ArcGIS. Patrones como la gestión de activos de una organización. Entonces yo puedo materializar toda la gestión de activos en este sistema de registro y poderla compartir con toda mi gente que está en una operación en campo. Tener conciencia operacional, entonces gracias a Dashboard y a otras herramientas yo puedo saber qué está sucediendo en tiempo real en campo. Puedo
constituir participación o vinculación hacia terceros, llámese ciudadanía o hacia un cliente que no esté vinculado directamente con mi plataforma, hacer planeamiento y análisis, como desde el comienzo la plataforma ha provisto herramientas muy poderosas como ArcGIS for Desktop para este patrón de uso común, y en el que nos vamos a centrar hoy y en el que Diego les va a mostrar es el de movilidad en campo. Es un patrón muy importante sobre el cual la plataforma ha hecho muchos adelantos y en el cual pues vemos algunas características que están aquí dentro de los elementos más destacados. Ese patrón de movilidad en campo se complementa con el de poder capturar los fenómenos que están sucediendo en tiempo real o los eventos que están sucediendo en tiempo real, y es por eso que aquí Jack Dangermond, que es el CEO y fundador de Esri, pues hace énfasis en que en esta nueva versión de ArcGIS se está dando un enfoque hacia que la plataforma sea una plataforma de las comunidades inteligentes. Esri va más allá del concepto de ciudades inteligentes o de Smart Cities y habla de Smart Communities. Entonces Esri ve a cualquier comunidad como una comunidad inteligente, llámese una comunidad universitaria, una comunidad pública como una administración pública o una ciudad. Esto pues fomenta la participación tanto dentro de la organización con los usuarios que la conforman, como pues de los que indirecta o directamente están interactuando con esas comunidades. Vamos a empezar con los cambios que se han dado a nivel de ArcGIS Online. Entonces uno de los más destacados es que los basemaps de ArcGIS Online ya son multicapa. Entonces ya no solamente vamos a tener un feature destacado como un basemap, sino que podemos incluir varias capas de información de nuestra organización como mapas base, y esto se potencializa con una característica que vamos a ver más adelante. Smart Mapping, señor. Sí, señor. Esa capacidad de poder consultar más de una sola capa en el momento está alineada con este patrón de múltiples capas en un basemap y se complementa con la simbología. Yo podría aplicar Smart Mapping, que es digamos el tool de simbología que provee ArcGIS Online para aplicar simbología a las capas. Entonces se incluye un nuevo patrón de visualización que me permite cargar varias capas al mismo tiempo y aplicar la simbología para todo ese conjunto de capas. ¿Qué me permite esto? Tener los elementos más destacados, no solamente de una capa. O sea, yo estoy haciendo por ejemplo un mapa de calor para una sola capa, no, pongo todas las capas y de todos los atributos de las capas él hace digamos la renderización del patrón de mapa de calor. Entonces ese era el siguiente elemento, no solamente en términos de visualización y consulta, sino también de simbología. Y dentro de ArcGIS Online, otra herramienta destacada es que se han incluido nuevos elementos para resolver el problema de la ubicación de instalaciones, algo que tenemos en la extensión de Spatial Analyst de ubicación de instalaciones. Entonces ahora ArcGIS Online también cuenta con este tool de análisis. Gracias a la evolución de los frameworks o los elementos de desarrollo, pues tenemos aplicaciones 3D configurables. Entonces ya no estamos hablando solamente de mapas web para utilizar los templates, sino que a partir de las escenas también utilizando templates podemos generar este tipo de elementos, este tipo de aplicaciones. Tanto para los templates como para Web App Builder aplica este fenómeno de utilizar las escenas. Entonces en Web App Builder ya no vamos a tener solamente esos visores con contenido 2D, sino que ahora podemos incluir escenas 3D para trabajar con Web App Builder en ArcGIS Online. Y uno de los elementos más destacados es el cambio fundamental que ha sucedido en Marketplace. Ha cambiado digamos desde la base, desde la estructura de la disposición de los elementos en el Marketplace y también en los modelos de negocio. Entonces se han mejorado elementos en este sentido, como opciones de licenciamiento por usuario para proveedores. Vamos a tener e-commerce para la lista de proveedores de Esri. Este es un cambio que va a suceder después de mitad de año. Y la ayuda y la visibilidad han sido mejoradas en el Marketplace para entender un poco cómo yo como desarrollador
puedo participar en el marketplace, desarrollar mi aplicación, ponerla ahí y comercializarla. El primer elemento que habíamos visto, que era el de mapas base multicapas, se complementa con este. Esos mapas base ahora yo los puedo generar con ArcGIS Pro y publicarlos directamente contra ArcGIS Online, gracias al desarrollo de una tecnología que se llama Vector Tiles. Entonces yo cojo mis capas vectoriales y a partir de esas capas vectoriales ahora genero mis propios mapas base. Nosotros lo hacíamos anteriormente utilizando las imágenes, ¿cierto? Entonces teníamos conjuntos de imágenes y lo que teníamos que hacer era utilizar ArcGIS for Server para hacer un proceso que normalmente se llama el de cachado, que es que a cada escala de visualización yo tomo una foto, la guardo en una ubicación que tiene ArcGIS for Server para esto, bajo otra escala, tomo varias fotos, bajo otra escala, varias fotos, hasta que esa composición da como resultado el mapa base. Ese era un proceso muy engorroso, muy demorado y que quedaba pesando mucho en términos de almacenamiento de la información. Ahora, gracias a que podemos hacerlo con información vectorial, el proceso no se demora mucho. El miércoles tuvimos una demostración de generación de Vector Tiles con ArcGIS Pro. Se demoran 10 minutos generando una capa de Vector Tiles con todas las capas que yo tenga vectoriales. Y una ventaja es que se puede obtener el elemento o la propiedad del vector, cosa que no pasaba con los mapas base. Entonces eso va alineado a la pregunta de John, que simplemente ya no tenemos una foto ahí, una imagen que me sirve de base de referencia, sino que al ser estos elementos vectoriales yo puedo consultar también el mapa base. Imposible tocarlo ahora. Exacto. Exacto. Eso lo tienes gracias a que estamos haciendo el mapa base a partir de elementos vectoriales. Sobre ArcGIS Pro, señor. Con ArcGIS Pro, sí, con ArcGIS Pro. Esto se genera a partir de ArcGIS Pro. Otra de las novedades que tenemos sobre ArcGIS Pro es el poder generar escenas locales. Bueno, eso ya lo teníamos. La novedad es que si tenemos un trabajo localizado, muy local, por ejemplo nos vamos a Villavicencio, en Villavicencio ya el origen de coordenadas es distinto al de Bogotá. Entonces yo voy a generar mi escena local utilizando mi sistema de coordenadas proyectada, ¿sí? Esto me da pues más precisión en los levantamientos y en el modelamiento 3D que yo esté haciendo con ArcGIS Pro. Y la última pues es la habilitación de un conjunto de herramientas para hacer animación 3D. Yo les había mostrado un videito que es señor. No, en este momento solamente con ArcGIS Pro. Están pensando para la 10.4.1 habilitar esas capacidades con ArcGIS Server, ¿sí? Pero en este momento solamente con ArcGIS Pro. Esta es una muestra de un modelamiento de una animación que se hizo con ArcGIS Pro. Ustedes se pueden dar cuenta que abajo se ve un mapa base. Este es un mapa base de ArcGIS. Y básicamente aquí el montaje que se hace sobre ArcGIS Pro es poder habilitar dos cámaras sobre el mismo conjunto de información. En el Developer Summit, y pues desafortunadamente no liberaron el contenido, esta animación estaba aplicada a un caso real y era un caso del metro en la ciudad de Portland. Entonces había una cámara sobre el metro y había otra cámara de inspección que iba tomando información cada vez que pasaba por una estación. Entonces a medida que iba el circuito, ya los supervisores no tenían que estar llamando por radioteléfono al operador del metro, sino que ellos en tiempo real podían estar haciendo una inspección de la operación, gracias a este tipo de animaciones con ArcGIS Pro. En cuanto a ArcGIS for Server, tenemos en este momento las mismas capacidades de aplicar visualización con Smart Mapping, las tenemos en Portal for ArcGIS. Entonces ya bajaron del cloud y podemos hacer aplicar la misma simbología y tener las estadísticas que también se podían generar anidadas al pop-up. En cuanto al patrón de despliegue arquitectónico de la plataforma, tenemos uno que se llama el de alta disponibilidad. Esto nos garantiza que nuestro sitio web, por ejemplo ArcGIS Online, nunca se caiga. Esta disponibilidad pues nos las da Esri. Ellos dan una disponibilidad del 99.9 de ArcGIS Online arriba. Esto no lo teníamos con Portal for ArcGIS porque no teníamos la capacidad de garantizar sobre la infraestructura
del cliente donde ha sido desplegado ArcGIS Server y Portal for ArcGIS. En este momento, con la versión 10.4 ya tenemos alta disponibilidad. Y el último avance con la 10.4 es la mejora del ArcGIS Data Store con un componente que se llama Spatiotemporal Big Data Store. Este básicamente lo que hace es que si yo estoy utilizando GeoEvent Processor para capturar una entrada de datos que puede ser considerada como Big Data, entonces yo ya no utilizo el Data Store que se configura por defecto con Server, sino que ahora puedo utilizar un nuevo repositorio que se llama el Spatiotemporal. Ese Spatiotemporal tiene la capacidad de persistir los datos no solamente en una máquina, sino en varias máquinas, a lo que se denominan nodos. Entonces yo ya voy a tener, por decirlo así, no es una base de datos, pero sí es un repositorio distribuido de datos en varios nodos. Sí, queda almacenado y usted los puede utilizar. Además, digamos que la ventaja de esto es el control de los cambios de atributos en conjuntos grandes de datos, cosa que yo no podía tener, por ejemplo, con una capa, ¿sí? Si esa capa surtió un cambio, GeoEvent captura el cambio con el filtro que yo aplico y ve replicado el cambio en este Spatiotemporal Big Data Store. Esa es, digamos que, la novedad fundamental en términos de almacenamiento de ArcGIS Server. Están capturando una foto. ArcMap 10.4. Entonces, desde que salió ArcGIS Pro me han preguntado, ¿ArcMap va a salir del conjunto de datos? No. Es más, les voy a mostrar avances que han salido sobre 10.4. En este momento se han generado nuevas herramientas de geoprocesamiento para el conjunto de datos LIDAR o LiDAR que llama ArcGIS, herramientas de clasificación de los conjuntos de datos de LIDAR, de extracción de datos de un LIDAR. Entonces, por ejemplo, aquí veamos un conjunto de datos en tercera dimensión que se renderizó con ArcMap y de aquí se puede sacar automáticamente un perfil. Si yo tomara nuevamente, por decirlo, la captura de datos de LIDAR de esa sección, yo tendría aquí patrones que están sin simbolizar o sin clasificar. Yo automáticamente puedo hacer una selección de ese conjunto de datos y aplico de una vez o lo agrego a un conjunto de datos que yo ya clasifiqué. Estos son los nuevos elementos de geoprocesamiento que vienen con la 10.4 para ArcMap. En cuanto a otras herramientas, por ejemplo de conversión, entonces tenemos la conversión de raster a otros formatos, se han incluido otros dos formatos que son MRF y CRF, nuevas herramientas de edición, transformación de features, tenemos en el de gestión de datos herramientas como transformación de features y esta es muy importante, que es la actualización de la licencia de la Geodatabase Enterprise. ¿Qué pasaba cuando nosotros movíamos los datos, por ejemplo, de un servicio, que necesitábamos mover un servicio de ArcGIS Server? Movíamos el servicio y casi siempre la autenticación de usuario y contraseña contra el server o contra la Geodatabase se perdía. Esta herramienta permite que cuando yo mueva el servicio, tengo la garantía de que esa autenticación contra la base de datos no se me va a perder. Es una de las, digamos, actualizaciones que los usuarios pedían a grito y en esta actualización la tenemos. ¿Preguntas? ¿No? También tenemos nuevas herramientas en el toolbox de análisis espacial, entonces tenemos nuevos clasificadores, actualizaciones de conjuntos de datos y costos de conectividad. Este es un patrón que me permite determinar, por ejemplo, cuando tengo conjuntos de datos de localizaciones, cada vez que yo voy actualizando nuevos puntos en tiempo real, él me está diciendo cuánto me cuesta en términos de ancho de banda cuando los servicios son dinámicos. En cuanto a herramientas de edición, pues entonces los editores en este momento tienen más atajos. Esto aplica para flujos de trabajo de edición cartográfica que podemos tener comúnmente, por ejemplo, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o en Catastro Distrital, donde en una sesión de trabajo perfectamente hay 50 personas conectadas contra una base de datos y los procesos de edición pues son engorrosos. Digamos que ya hay nuevos shortcuts, por así decirlo, y comandos que me permiten hacer la tarea de una manera más amigable. Tenemos la inclusión en términos de ARPy y de Python de la versión 2.710 de Python y inclusión de nuevos elementos de sensores remotos, a destacar el sensor tipo raster de Spot 7. En cuanto a la extensión de Network Analyst para la solución del BRP, del Vehicle Routing Problem, tenemos nuevas reglas de asignación, por ejemplo de
ancho primero, de ancho después, según digamos lo que hablábamos aquel día del tipo de vehículo o el tipo de carga que se esté transportando. Entonces se han incluido nuevas variables para determinar solución al problema de ruteo. Y llegamos a la sección de estrategia de apps. Como hemos venido hablando durante el miércoles y hasta hoy, ArcGIS es aplicaciones. Y por eso tenemos nuevos desarrollos. Y César ayer nos mostraba Drone to Maps, que es una aplicación muy poderosa para coger la información que se ha capturado con un dron y automáticamente generar modelos en tercera dimensión, generar mesh en 3D, que son esas texturas que se le aplican a las construcciones en tercera dimensión, y sobre todo elementos como generar ortofoto mapas y ortofoto mosaicos casi que de una manera transparente, dependiendo pues de las condiciones de la cámara que tenga el dron. Y una nueva aplicación que todavía está en un technical preview, ya va a salir a beta, o creo que hoy salía en versión beta, Insights. ArcGIS for Insights es una nueva aplicación que me permite coger a manera de tablera de control de datos información que proviene de tablas, llámense tablas de una base de datos relacional, de una bodega de datos, ¿sí? De un BI, traer datos de los mapas que yo tengo publicados en mi ArcGIS Server, en ArcGIS Online, o conjuntos de datos de una geodatabase, y datos que provienen de otros sistemas como por ejemplo un CRM, ¿sí? O otro sistema legado como por ejemplo un SAP. Se integra toda la información acá y en una sola aplicación denominada Insights, pues yo ya como tomador de decisiones puedo tener una abstracción de la información. Sí señor, exacto, por fin. Lo que dice John es que por fin le ponemos la patica encima a Tableau. Conozco Tableau para los temas de charts y estadísticas. Sí. Es como un dashboard, pero la ventaja es que te permite combinar muchas fuentes de datos. Instant Atlas, sí. Sí. Exacto. Sí. Sí. Ese es el concepto. Varias fuentes de información integradas en un solo tablero de control, además con mapas. La estrategia de apps de ArcGIS en este momento, señor, es beta. En este momento está en beta. Sí, ya, ven consultamos el sitio web. No tengo sonido acá. Let's ask Linda, our resident analyst, to dig into this problem a little bit deeper with Insights. Linda? Bueno, qué pena está en inglés. That it tells. Insights is a new experience we're adding to ArcGIS for exploratory and interactive analysis using maps, charts, and tables in a very easy-to-use, fast, and intuitive environment.
Let's focus a little bit on crime data, specifically residential burglaries in the city of Philadelphia. Residents have reported that crime is actually up in the northern part of the city. However, our data tells us that burglaries are down this year. Let's ask Linda, our Él hace una resident analyst, discriminación de to los dig into conjuntos this de problem a datos, little bit entonces aquí deeper quedan with como insights. una sección Linda? para los With alfanuméricos Insights, y we're otra para los introducing the geográficos. concepts of workbook, pages, and cards. When you import your data, it's automatically defined as to the type of data that is. You visualize your data on the cards as either tables, charts, or maps. The legend allows you to interact directly with your data. You'll also notice that between the visualizations, everything else interacts. It's often through this interactivity that we can start to get new discoveries from our data. But let's get back to the question I was posed on the residential burglaries in Philadelphia. Let's explore to see if it's changes over time that's led to that discrepancy between what the public are reporting and what we're seeing from the overall statistics. As I drag my data, which is a temporal data, into a chart, it immediately gives me a timeline. Now we can see that in both years, the crime decreased just after February and then increased in the summer months, but the increase was significantly less in 2015. With the interactivity, you can see as I click along the line, points are La changing. conexión con el ID del elemento espacial, tú haces clic sobre el But chart, perhaps el because I have tiempo, so many digamos points la on this consulta data set, temporal y te it's easy refleja el to see conjunto de if I datos acá, change the igual map. que Instant Atlas, sí. Now Mhm. you see, as I click along the patterns, I'm seeing that spatial, temporal changes in my data set. La ventaja también de aplicar Smart But Mapping we're not seeing a lot of directamente, changes across por this. ejemplo So para clearly, generar mapas de calor time aquí isn't the thing that's directamente, explaining generar why we're clusters, having hacer these agrupamientos, todo eso. So I'm going to start a new page and start a new analysis. Esto es ArcGIS Online. Whenever we turn to Esto es any una page, aplicación we de can ArcGIS always Online. add new data. Así como Drawn to So Maps, I'm gonna esta también add es in una some aplicación de data ArcGIS that Online. shows the districts. Tiene el mismo look and feel And then I'm de going las, to de las allocate últimas que han those salido, points ArcGIS to Pro, each one of my police states, Drawn to Maps districts, y so that I can Insights, que study son the desarrolladas con localized WPF y patterns arquitectura within the 64 overall bits. statistics. I'm going to select Bueno, out esta es to una 2014. pequeña muestra y la idea era, So I'm going to do a filter. además del video, mostrarles que en el sitio ustedes se pueden enrolar con el beta. ¿Sí? Entonces mira, apply to be a part of coming early adopter and beta programs. Entonces aquí ponen sus datos, su correo, se loguean y apenas el beta esté liberado para que ustedes lo prueben, les llega un correo y de una vez se meten al programa de testeo del beta program. En la estrategia de apps, ArcGIS ha concentrado las aplicaciones, digamos que por su uso, en tres grandes grupos: aplicaciones para operaciones de campo, aplicaciones que me permiten comprender patrones y aplicaciones que me permiten comunicar ideas. Las primeras se ciñen con un flujo de trabajo que ha sido planteado. Primero, planear la operación en campo, entonces a partir de esta utilizo como todo el core de la plataforma, luego coordino esa operación, va mi gente a campo y captura, y después hago un monitoreo. Comprendo patrones, entonces para esto tenemos herramientas, por ejemplo las de ArcGIS for Office, para incluir los datos tabulares y poder tener un mapa de manera inmediata o intrínseca en mi conjunto de aplicaciones de Microsoft Office, y también herramientas como el Community Analyst y el Business Analyst, que cogen ya sea elementos de la comunidad como los que les mencionaba de las aplicaciones de crowdsourcing, o variables de negocio a las cuales yo les puedo aplicar análisis espacial de una manera directa sobre estas aplicaciones y enriquecer el análisis con variables demográficas o financieras que tenga el lugar donde estoy haciendo el análisis. Finalmente tenemos aplicaciones para comunicar ideas. De las más destacadas, como les comentaba la vez pasada, los History Maps son unas de las aplicaciones que más se utilizan, de las aplicaciones que más se generan en ArcGIS Online y se publican, y la estadística está creciendo, son las que se generan con History Maps. Son aplicaciones muy llamativas, muy fáciles de usar, que me permiten vincular multimedia y otros tipos de recursos anexos al mapa y poder contar una historia a partir de estas aplicaciones. Y dos nuevas, que son el Earth nuestro, el de ArcGIS Earth,
y una herramienta orientada hacia los diseñadores para que puedan sacar imágenes en alta resolución de los conjuntos de datos geográficos que tiene la organización y así apoyar muchas cosas, no sé, campañas publicitarias, salidas gráficas que vayan de cara a entrega a un cliente, elementos institucionales que pueden estar acompañados con conjuntos de datos de este tipo, como mapas que enriquecen esa tarea. Como les comentaba, teníamos montado una demo para el día de hoy, pero pues la idea es no hacer la demo porque nos vamos a extender muchísimo más, pero sí invito a Diego a que nos cuente más o menos cómo es el patrón de operación de las aplicaciones en campo.